La lluvia azotó las puertas con paneles de vidrio de Greystone Manor, como si intentara despertar una vieja y olvidada historia. En algún lugar de la oscuridad envuelta de la noche, un grito resonó, afilado, fugaz, arrastrado por el viento aullador. Un cuerpo yacía en el estudio, un vaso de whisky cerca, y una sola gota de sangre, roja y espesa, manchando la alfombra persa, pero el piso bajo esa mancha, intacto, inexplorado, guardaba un secreto más profundo, solo un asesinato, y era solo el comienzo. Greystone Manor, antaño símbolo de grandeza, ahora exhibía las cicatrices del tiempo. Los candelabros aún colgaban, pero sus cristales apagados por el polvo parecían ojos sin vida, testigos de una época ya marchita. Las alfombras persas aún eran gruesas bajo los pies, pero la impronta de incontables pasos había tejido patrones fantasmales en ellas, como si sombras invisibles hubieran recorrido estos pasillos durante generaciones. En el aire flotaba el aroma de libros envejecidos, conversaciones olvidadas, y una humedad persistente, como si las propias paredes exhalaran secretos. Afuera, la lluvia susurraba sin cesar, golpeando los ventanales con un ritmo monótono, apagando el parpadeo vacilante de las velas. La reunión de aniversario no era un gran evento, no había discursos, ni brindis lujosos, solo unos pocos invitados seleccionados, y una tensión densa como una niebla invisible en el aire. Richard Carstairs estaba junto al fuego, girando su vaso de brandy entre los dedos, su mirada fija en las llamas, aunque su mente vagaba en otro incendio, uno avivado por viejas preguntas y verdades enterradas. Hombre de unos 30 años, de hombros anchos y ojos penetrantes, su sola presencia transmitía control, sus sonrisas eran raras, y nunca tranquilizaban, y así, su voz rompió el silencio con un matiz de ironía. Aquí estamos todos de nuevo. Lady Helena Carstairs, la otrora imponente matriarca de la casa, se sentaba rígida en su silla, cerca de la chimenea, sus manos entrelazadas en su regazo, temblaban ligeramente. Su presencia, antes dominante, ahora se reducía a un frágil marco de dignidad marchita, aunque en sus ojos aún brillaba un destello de acero. Esta casa ha estado en nuestra familia durante generaciones, dijo con voz débil, pero firme. Deshacerse de ella tan irreflexivamente. El sentimentalismo no paga por una finca en ruinas, la interrumpió Richard con frialdad. El mundo avanza, y yo también debo hacerlo. El silencio reinó por un instante. Solo el tic-tac del reloj de pie rompía la quietud. Al otro lado de la habitación, el doctor Harold Montrose giró su vaso de whisky con la lentitud de quien ha aprendido a ahogar los nervios en alcohol. Delgado y de mirada afilada, había visto demasiado en su vida como para inmutarse con facilidad. El mundo avanza, susurró con una media sonrisa. Curiosa afirmación. Algunos avanzan con él, otros no lo logran. Junto a la ventana, Sarah Barnes trazaba patrones ausentes en la condensación. Su cabello castaño, cuidadosamente recogido en la nuca, realzaba su expresión serena, demasiado serena, pero sus ojos traicionaban algo más profundo, algo que ardía bajo la superficie. Algunas cosas no se entierran tan fácilmente, murmuró. Su voz era suave, pero cargada de significado. El viento afuera aulló con fuerza, sacudiendo los viejos paneles. Era como si la casa misma estuviera inquieta. Mientras tanto, James Holloway, el fiel mayordomo que había servido a la familia durante décadas, rellenaba la taza de té de Lady Helena con manos tan estables como siempre. Ni la tormenta afuera, ni la tormenta dentro de la habitación parecían afectarle. Richard dejó escapar una breve risa, seca, sin humor. Ah, aquí vamos de nuevo, dijo con una sombra de diversión en la voz. La gran moralización. Dime, Sarah,
Viniste solo para recordarme los pecados del pasado. Sara se apartó de la ventana. Sus movimientos eran lentos, deliberados. El pasado tiene una forma curiosa de alcanzarnos, respondió, especialmente en casas como esta, donde las paredes recuerdan. Richard la estudió por un largo momento. Luego, sacudió la cabeza con una sonrisa casi divertida. Siempre tuviste un toque para lo dramático, Sara. Ella no respondió. El fuego crepitaba. Sus llamas proyectaban sombras alargadas por la habitación, como si danzaran al ritmo de las palabras no dichas. La conversación derivó hacia terrenos más seguros. La política de Londres, el sombrío estado del mercado de valores, pero la inquietud persistía. Una corriente subterránea, silente pero innegable, flotaba entre ellos. Era como si la mansión en sí estuviera esperando. Entonces, abruptamente, Richard se enderezó. Su vaso vacío resonó con un golpe sordo sobre la mesa. He estado revisando algunos viejos asuntos familiares, dijo con aparente indiferencia, pero en sus ojos brillaba algo, una chispa, algo que no tenía nada que ver con la simple curiosidad. ¿Recuerdan a mi tío abuelo Edmund? El silencio que siguió fue profundo, pesado. Por supuesto que recordaban a Edmund Carstairs, aquel hombre que había sido encontrado muerto en esta misma casa, en esta misma habitación. Exactamente, se volo comprecia Brel, se volo compresetos guionte, se volo comprecia Brel, se pombre profunte, se volo compresetos guionte, se volo comprecia Brel, se volo comprecia Brel, se volo comprecia Brel, se volo comprecia Brel, haciendo preguntas. Continuó con calma, y lo curioso es que, hoy algo que nunca terminó de cuadrar sobre su muerte. Afuera, la tormenta rugió con más fuerza, la casa crujió, como si escuchara, como si estuviera esperando. Los muros de Greystone Manor se alzaban en la penumbra, como el esqueleto de un gigante dormido. Sus huesos antiguos rechinaban con el peso de secretos nunca confesados. El relámpago rasgó el cielo, esculpiendo cicatrices de luz sobre las paredes opulentas, pero en decadencia. Y en el centro de todo, Richard Carstairs permanecía de pie. Sus dedos se cerraban en torno a su vaso vacío. Su mirada, aguda, inescrutable, tenía la intensidad de quien está a punto de desenterrar verdades largamente ocultas. Aquí estamos de nuevo, murmuró. Su voz era suave, pero con un filo que cortaba el aire, y en algún rincón de la mansión, las sombras parecieron encogerse, esperando, observando, escuchando, porque las casas como Greystone Manor nunca olvidan. El fuego ardía, con un resplandor tembloroso. Lady Helena se mantenía erguida, su columna vertebral, ya como la línea de sangre a la que se aferraba, sus nudillos, blanco fantasma, presionados contra el tallo de su copa de vino intacta. Esta casa no es solo piedra y madera, Richard, murmuró, su voz delgada, pero inquebrantable. Es memoria, es legado. Richard dejó escapar un soplo de diversión, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. Luego miró a los demás. El legado no paga las deudas. Tía Helena, este lugar es una reliquia, un mausoleo de fantasmas, que a nadie le importa recordar. Un silencio, más pesado que la tormenta, cayó sobre la sala. Al otro lado de la habitación, el doctor Harold Montrose agitó su whisky con una lentitud deliberada, sus ojos afilados y enigmáticos, ocultos tras el destello del fuego. Cerca de la ventana, Sarah Barnes trazaba distraídamente líneas en la condensación del vidrio, sin levantar la mirada. Pero la tensión en sus hombros hablaba más fuerte que las palabras. Algunos fantasmas se niegan a ser olvidados, dijo, su voz baja, casi perdida bajo el trueno que retumbó en la noche. La sonrisa de Richard se profundizó. Los dramas otra vez, Sarah.
Siempre disfrutaste un poco de teatro. Una ráfaga de viento aulló a través de los viejos pasillos, sacudiendo una puerta lejana, solo un truco del viento, o algo más antiguo e invisible que despertaba en las profundidades de la casa. James Holloway, el mayordomo que había servido a esta familia el tiempo suficiente para comprender sus reglas tácitas, se movió en silencio mientras rellenaba la copa de Lady Helena. Sus manos estaban firmes, experimentadas, pero en el tenue resplandor del candelabro, una tensión fugaz en su mandíbula traicionó algo más. El negocio inacabado rara vez permanece enterrado, continuó Sarah, encontrándose con la mirada de Richard, sus ojos esmeralda afilados, especialmente aquí. El viejo reloj de pie dejó escapar un tañido profundo y rotundo, marcando la hora con una finalidad casi siniestra. Richard dejó su vaso sobre la mesa, el sonido seco cortando la tensión de la habitación. Bueno, entonces, su voz estaba teñida de diversión, pero también de algo más serio, más oscuro. Parece que no soy el único que ha estado pensando en la muerte de Edmund. Un silencio cayó, grueso, sofocante. El aire de la habitación pareció tensarse, como si las mismas paredes estuvieran escuchando. Edmund Kersters. Su nombre era una maldición, una sombra que había permanecido por 20 años, manchando los cimientos de la casa. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono más tranquilo ahora, pero no menos peligroso. Ni en la de las eras sí sentís que es, si garbando un poco, susurró, y me parece que la verdad de aquella noche, nunca fue del todo completa. Afuera, supone la tormenta rugió con más fuerza, la lluvia tamborileó contra los ventanales, y en algún rincón de la mansión, algo gimió. Un cambio en la estructura de la casa, un viejo tablón que suspiraba, o tal vez el pasado mismo, revolviéndose al fin. La tormenta aún no había aflojado su agarre sobre Blackthorn Hall. El viento aullaba por los corredores huecos, sacudiendo las grandes ventanas, como si la casa protestara bajo el peso de sus secretos. El aroma de madera húmeda y papel viejo se mezclaba con un rastro metálico inconfundible. Sangre. Dentro del gran estudio, un pesado escritorio de caoba daba testimonio silencioso de la tragedia que se había desplegado ante él. Jonathan Ashford, heredero de la finca, yacía desplomado sobre su asiento, su cuerpo reducido a una grotesca imagen de lo que una vez fue. Su mano, con los dedos aún crispados como si agarraran un hilo de control invisible, descansaba a centímetros de una decantadora de brandy, su contenido intacto, su tapón de cristal, reflejando el parpadeo bajo del fuego. La marca en la base de su cráneo era brutal, una herida precisa, demasiado precisa para ser obra de una simple explosión de ira. El viejo reloj de pie marcó metódicamente el paso del tiempo, indiferente al horror que se había desarrollado frente a él. Medianoche. La misma hora, en la que su padre había muerto en esta misma habitación, en circunstancias inquietantemente idénticas, 25 años atrás. Inspector Aldous Greaves permanecía en el umbral, su figura maciza proyectando una sombra imponente bajo la tenue luz de las velas. Su rostro, curtido por los años y la experiencia, apenas se inmutó, pero algo en el aire era distinto esta vez, una sensación, como si el pasado hubiera atravesado las paredes y cobrado su deuda. Al otro lado de la habitación, Lady Eleanor Ashford se mantenía firme, su túnica de seda cayendo en pliegues perfectos alrededor de su cuerpo envejecido. Su expresión era pétrea, esculpida en un dolor controlado, pero sus nudillos se blanquearon contra la madera pulida de la repisa. «Está sucediendo de nuevo», murmuró, más para sí misma que para los demás. En el extremo opuesto, la señorita Evelyn Harrow, la siempre perceptiva invitada de los Ashford,
se movió con gracia medida. Sus dedos enguantados rozaron el lomo de un libro, mientras observaba la escena con una intensidad tranquila. Patrones, dijo suavemente, sin dirigirse a nadie en particular. Asesinos como estos no actúan de forma aislada, son ecos de algo inacabado. James Holloway, el mayordomo, permanecía junto a la puerta. Su postura era cuidadosa, su rostro impasible, pero el temblor en sus dedos, cuando enderezó la bandeja de plata en el aparador, lo traicionó. En algún punto del pasillo, más allá de la habitación, un tablón crujió, un sonido, demasiado deliberado para ser un simple asentamiento de la madera. La tormenta rugió afuera, su furia sacudiendo la casa hasta sus cimientos, y por un breve momento, todas las velas del candelabro parpadearon, como si algo invisible hubiera exhalado en la habitación. El inspector Gries inhaló profundamente y dio un paso adelante. Su presencia era un ancla en medio de la tensión desatada. «Cierren todas las puertas», ordenó, su voz áspera e inquebrantable. «Nadie sale de esta casa, no hasta que descubra quién de ustedes hizo esto, y por qué». El silencio cayó, grueso, sofocante. Luego, Evelyn Harrow rompió la quietud. Con una lentitud, casi teatral, golpeó con las uñas el reposabrazos de una silla. Un sonido rítmico inquietante. «El pasado tiene dientes afilados», inspector murmuró, sin apartar la vista del cadáver. «Y esta noche, ha vuelto a morder». El viento aulló, y en lo más profundo de la mansión, una puerta se abrió, aunque nadie la había tocado. Sostenía el menor rastro de diversión. Greaves exhaló bruscamente. Él no la había invitado aquí, pero ella tenía la costumbre de aparecer precisamente donde menos la esperaba, y en el momento más inconveniente. Dirigió su atención al doctor Harold Montrose, el médico de la familia, que estaba paseando cerca de las estanterías. Su fino marco temblaba ligeramente y sus anteojos atrapaban la luz del fuego con brillos incómodos. «Esto es imposible», murmuró. «Un imitador cruel seguramente». Las agujas de Evelyn se detuvieron por los momentos más breves antes de reanudar su ritmo constante. «O este tal vez», dijo ella, su voz tranquila pero segura. «El pasado nos está hablando». Greaves los ignoró a ambos, su atención cambiando al agente Donnelly, que había estado revisando los cajones del escritorio. «¿Qué tienes?» Donnelly se enderezó, sosteniendo un pequeño cuaderno de cuero. «Encontré esto debajo de su mano, señor. Parece que el señor Blackwood estaba cavando su propia tumba». Hojeó las páginas, frunciendo el ceño. «Notas sobre el asesinato de su hermano». Parece que no estaba convencido por el fallo oficial. Greaves tomó el cuaderno, escaneando las entradas cuidadosamente escritas. Nombres, fechas, observaciones. La línea final estaba solo a medio escribir. «Creo que la he encontrado. La verdad. Lo único que lo vincula todo». Y luego, nada. Un silencio más pesado que la tormenta se asentó sobre la habitación. Greaves sintió la vigilante mirada de Evelyn, y resistió el impulso de suspirar. «Tienes una teoría, supongo». Ella sonrió, débilmente. «Oh, no supondría, inspector, pero me parece bastante interesante que ambos hermanos murieran de la misma manera. Trágica coincidencia, por supuesto». Greaves gruñó. «Coincidencia o no, necesitaba declaraciones». Los habitantes de la casa, los que aún respiraban, fueron convocados uno por uno. Lady Blackwood, pálida como la luz de la luna, agarró un pañuelo de seda, presionándolo contra sus ojos secos, que habían renunciado a las lágrimas. «Encontré esto junto al cuerpo». Los grandes pasillos de Blackthorn House habían visto generaciones de secretos, pero esta noche, el aire estaba impregnado de algo más pesado, algo latente, acechando bajo la superficie como un depredador en la oscuridad. El inspector Aldous Greaves
Sostuvo el gemelo de oro en su palma, su mandíbula apretándose en una contemplación sombría. ¿Pertenece al difunto?, preguntó. El agente Storley sacudió la cabeza, mirando al cuerpo en la silla antes de revisar sutilmente sus propias mangas, donde ambos gemelos permanecían intactos. Greaves giró su aguda mirada sobre los sospechosos reunidos. Bueno, ¿quién de ustedes ha perdido un gemelo? Siguió un silencio pesado, un cambio de pies, una mirada compartida entre James Blackwood y el doctor Montrose. La señorita Evelyn Harrow, todavía en su silla, finalmente apartó su tejido de punto, doblando sus manos en su regazo con cuidado deliberado. Curioso, murmuró, su voz tan suave como el crujido del fuego. Uno podría pensar que un caballero notaría tal cosa. James ofreció una sonrisa lenta e indolente. O uno podría pensar que alguien está plantando evidencia. Greaves no estaba de humor para los juegos. El gemelo se queda conmigo, y nadie deja esta finca hasta que yo lo diga. Un murmullo de descontento recorrió la habitación, pero nadie se atrevió a discutir. La señorita Harrow se levantó con gracia, alisando los pliegues de su vestido oscuro. Bueno, inspector, no me quedaré más de lo debido. Nunca fuiste invitada, murmuró Greaves. Ella sonrió, lo ignoró, y salió al corredor en penumbras. Su paso era tranquilo, pero cuando pasó el estudio, dudó lo suficiente para mirar hacia atrás, en las páginas manchadas de tinta, en el cuerpo, enfriándose en su silla, en el lugar donde una mano se había detenido a mitad de la oración, sin llegar a completar su revelación final. Tomó aire y siguió adelante, sus pasos amortiguados por la espesa alfombra. Detrás de ella, Greaves frunció el ceño ante el gemelo, girándolo entre sus dedos, una sensación incómoda asentándose en sus entrañas. Tenía la clara impresión de que, en cualquier juego que hubiera comenzado esta noche, ya estaba 2 movimientos por detrás, y la señorita Harrow, maldita sea, había visto algo que él no. La biblioteca de Greyston Manor se alzaba en el otro extremo del corredor, bordeada de estanterías imponentes que olían a pergamino envejecido y al fantasma persistente del humo de pipa. La señorita Harrow se instaló en una silla de cuero con respaldo alto, su tejido de punto descansando en su regazo, sus dedos reanudando su ritmo constante y sin prisas. A pesar de su grandeza, la biblioteca llevaba signos de negligencia, y luego lo notó, una brecha, pequeña, casi imperceptible, pero innegable. Un libro faltante, donde había una ausencia, a menudo había una razón. Con una precisión tranquila, presionó contra la obstrucción oculta, un débil clic, tragado casi por completo por la quietud de la habitación. El aire parecía contener la respiración. La casa, antigua y sabia, no respondió, pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre, y al parecer, acababa de empezar a despertar. Trágico, murmuró, su voz suave como la seda. O una historia que se repite a sí misma. Al otro lado de la habitación, el doctor Félix Moreau caminaba en círculos inquietos, sacudiendo nerviosamente los puños de sus mangas. Es una locura, murmuró. Un imitador cruel, debe ser. Las manos de la señorita Harrow se calmaron por un instante, antes de reanudar su ritmo pausado. O tal vez, dijo, casi demasiado suavemente. El pasado se niega a ser enterrado. Graves los ignoró y dirigió su atención a la gente que hurgaba en los cajones del escritorio. Señor, gritó Donnelly, sosteniendo un pequeño diario de cuero. Parece que el fallecido estaba investigando la muerte de su hermano. Greaves tomó el cuaderno, hojeando las páginas, fechas, nombres, teorías garabateadas en una letra cuidada. La última entrada le envió un escalofrío por la columna vertebral. Sé quién lo hizo. Tengo pruebas. Esta noche termina. Greaves exhaló lentamente.
Cualquiera que fuese la verdad que Víctor había descubierto, había muerto con él. O este no, inspector. La voz del agente dudaba. Levantó un solo gemelo de oro, cuya superficie pulida atrapaba la luz del fuego. Encontré esto cerca del cuerpo. Greaves se volvió hacia los invitados reunidos. ¿A quién de ustedes le falta un gemelo? Silencio. Un parpadeo de duda en la expresión de James Blackwood. Una mirada de reojo del doctor Moreau. La señorita Harrow, observándolos a todos, su tejido intacto entre sus dedos. Un juego había comenzado, y Greaves tenía la incómoda sensación de que ya iba un movimiento atrás. La tormenta golpeó las paredes revestidas de hiedra del Ashbourne Hall, sacudiendo sus ventanas de vitrales, como un espíritu inquieto. En el interior, el gran salón estaba tenuemente iluminado. Las pesadas cortinas se aferraban con fuerza contra la furia aullante del viento. Las sombras se extendían de manera extraña sobre los paneles de roble oscuro, parpadeando con el brillo mortecino del fuego agonizante. Un silencio sofocante se había instalado en la habitación, mientras los ocupantes esperaban lo inevitable. La señorita Evelyn Harrow se sentó en el centro de todo, sus delicadas manos descansando en su regazo. Un pequeño dedal plateado brillaba en su dedo. Su bordado yacía intacto a su lado, ya no necesitaba distracciones. El momento de la observación pasiva había terminado. Esta era la hora del juicio. Ante ella, los sospechosos formaban un cuadro inquietante. Lord Simon Ashbourne se apoyaba contra la repisa de la chimenea, su normalmente impecable corbata torcida. Un vaso de brandy temblaba en su agarre. Lady Rosalind, su esposa, se sentaba rígida en la chaise de terciopelo, sus dedos entrelazados, los nudillos blancos por la fuerza de su agarre. El doctor Lionel Grace, el estimado médico, se encontraba cerca del escritorio, su mirada desviándose hacia la puerta, como si sopesara la posibilidad de escapar. Y luego estaba Andrew Sterling, el leal secretario del difunto Lord Ashbourne, su rostro una máscara impasible, aunque su mano derecha se crispó a su lado. Estaban esperaban a la mujer que había descubierto más secretos en la última década que la policía en toda su historia. La señorita Harrow inhaló lentamente, saboreando el aroma a madera envejecida, cuero pulido con cera, y el rastro persistente de lavanda en la manga de Lady Rosalind. Luego, por fin habló. 2 hombres muertos, un padre y su hijo, 17 años de diferencia, pero tomados de la misma manera, en la misma casa. Una coincidencia. Su voz era medida, suave, pero cortante como la primera grieta del trueno antes de la tormenta. Silencio. Lo dejó estirarse, lo dejó asentarse en las esquinas de la habitación, donde las mentiras se gestaban, y las medias verdades acechaban como alimañas. Luego, giró su mirada a Lord Simon. La muerte de tu padre fue catalogada como un trágico accidente, una caída fatal por la escalera del ala oeste, un paso en falso, dijeron, pero tú nunca creíste eso, ¿verdad? Lord Ashbourne, su mandíbula se apretó. No respondió, tampoco tu hermano Henry, continuó la señorita Harrow. Por eso, hace 3 noches, vino a mí. Había comenzado a hacer preguntas, a recorrer los viejos pasos, descubriendo piezas de una historia que alguien deseaba mantener enterrada. Su mirada se posó en el doctor Grace. Su rostro se había puesto pálido. Fuiste el último en ver a Henry con vida. No es así. El doctor dudó. No estaba bien, dijo finalmente. Había estado bebiendo. No, interrumpió Harrow, su voz engañosamente suave. Estaba claro, había descubierto algo, y estaba preparado para actuar. Por eso, cuando salió de tu oficina esa noche, nunca llegó a casa. Lady Rosalind dejó escapar un aliento estrangulado, una mano voló a su garganta. Andrew Sterling se removió. Por primera vez, su compostura se resquebrajó.
Sus dedos se cerraron en un puño. Harrow lo notó, lo archivó en su memoria. Imagino que Henry se creía inteligente, dijo con calma. Imagino que pensó que, después de todos estos años, él fue el primero en unir las piezas. Pero alguien iba un paso adelante, alguien que había pasado casi 2 décadas protegiendo una verdad tan terrible, tan condenatoria, que mataría por ocultarla. El viento aulló contra las ventanas, el fuego chisporroteó. Harrow esperó, y entonces, lentamente, deliberadamente, Andrew Sterling exhaló. Nunca debió haber sucedido así, susurró. Una confesión envuelta en arrepentimiento. La tormenta, por fin, se había roto. Un paso en falso, dijeron, pero nunca creíste eso, ¿verdad? Sus dedos se acurrucaron ligeramente, pero no dijo nada. La mirada de la señorita Harrow cambió. Tampoco tu hermano Edward. Un parpadeo de inquietud. Vino a mí hace 3 noches, convencido de que la historia se estaba repitiendo. Había comenzado a hacer preguntas, rastreando las sombras de un viejo crimen, y por eso, fue silenciado. Un jadeo, suave pero audible. El doctor Vane finalmente se vertió una bebida. El tintineo del cristal sonó de forma poco natural en la quietud. Miss Harrow continuó, su voz medida. He pasado los últimos días tras el sendero de Edward. Sus registros, sus notas, moderadas precisas. ¿Y sabes lo que encontré? Dejó que su mirada barriera la habitación. No es una historia de fantasmas, no es un accidente trágico, sino un patrón. Lady Clarissa se puso rígida, sus uñas presionando la tela de su vestido. Un patrón de fondos faltantes, de discrepancias en los registros patrimoniales, de botellas de medicina, no contabilizadas en los archivos del médico. Giró su mirada hacia la doctora Vane, cuya mano se apretó alrededor de su vaso. Edward encontró algo que lo llevó aquí, a esta habitación, la noche en que murió. La voz de Lord Percival sonó ronca cuando habló. ¿Qué estás sugiriendo? Miss Harrow inclinó la cabeza, mirándolo como quien estudia una pieza de ajedrez en las etapas finales de un juego. Edward fue envenenado antes de llegar a las escaleras. La caída fue una mera idea de último momento, una forma de hacer que su muerte pareciera que la historia se repite. Pero hubo un error. Dejó que las palabras se asentaran. Luego se volvió hacia Charles Redgrave. ¿Lo escuchaste, no? Un sonido fuera del estudio. El mayordomo dudó. Sí. So admitió por fin, su voz baja. Una tos amortiguada. La habitación parecía encogerse a su alrededor. La mirada de la señorita Harrow cambió. Su voz se convirtió en acero envuelto en seda. Un deslizamiento. Un error. Un momento de descuido. Como antes. Y entonces, como un hilo tirado demasiado fuerte, algo se rompió. El doctor Vane exhaló, un sonido atrapado entre un suspiro y una risa. Haces que suene tan simple. A menudo lo es, dijo la señorita Harrow. La tormenta finalmente se rompió. El fuego en el salón se había atenuado. Sus brasas pulsaban como los últimos latidos de un corazón moribundo. La confesión colgaba en el aire. Las verdades tácitas ahora expuestas como el polvo agitado de un cajón viejo y olvidado. Y la señorita Evelyn Harrow se sentó en el centro de todo, su trabajo, por el final, complicado. El reloj del abuelo en el estudio de paneles oscuros marcó la hora. Su profundo timbre reverberaba a través de la quietud como el peaje de una campana funeraria lejana. La tormenta afuera había disminuido a un susurro, pero la tensión dentro de Ravenshead Hall permanecía, espesa y opresiva, enrollada en el aire como el humo. La señorita Eleanor Graves se sentó en el centro de todo, con las manos dobladas en su regazo, sus afilados ojos barriendo las figuras dispuestas ante ella. El inspector Hall se paró cerca de la chimenea, con los brazos cruzados, su rostro cuadrado, ilegible. Lord Sebastian Ashford descansó en un sillón,
sus dedos tocando distraídamente el reposabrazos, su mirada vigilante bajo la chapa de despreocupación. Frente a él, Lady Rosalind se sentó con la espalda rígida, sus manos enguantadas apretadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. El doctor Lucian Graves, siempre la imagen del desapego compuesto, se demoraba cerca del gabinete de bebidas. La decantadora de cristal en su alcance traicionaba el más mínimo temblor. Y luego estaba Thomas Wren, el mayordomo, de pie cerca de la puerta, inmóvil, su presencia casi fundida con las sombras de la habitación. El momento se extendió, tenso, expectante. Luego, por fin, la señorita Grace habló, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que llamó la atención. 2 muertes, con años de diferencia, un padre y su hijo, ambas consideradas accidentes. Dejó que las palabras se asentaran. Pero la verdad nunca es tan complaciente, ¿verdad? El silencio cayó sobre la habitación, denso con el peso de lo implícito. El doctor Grace exhaló, sacudiendo la cabeza. Seguramente no querrás sugerir, interrumpió suavemente. No, doctor, quiero decirlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El señor Edwin Ashford no cayó a su muerte por desgracia, y tampoco su hijo Nicholas. Alguien se aseguró de que sus muertes se reflejaran entre sí, y me atrevo a pensar que lo hicieron poético. Lady Rosalind dejó escapar un aliento, apenas audible. Lord Sebastian se burló, pero sin humor. ¿Y a quién está acusando exactamente, señorita Graves? Ella inclinó la cabeza. Esa es la pregunta, ¿no? El silencio se extendió entre ellos. Luego, su tono se volvió deliberado, preciso. En la noche de la muerte de Nicholas Ashford, alguien estaba fuera de su estudio. Alguien que escuchó algo que no debía. Su mirada se posó en Wren. Una tos, murmuró. Apenas un aliento, pero suficiente. Doctor Victor Langley, de pie junto al hogar, la luz del fuego parpadeando contra su rostro, afilando los ángulos de su máscara compuesta. Si las paredes se acercaban, no les dejó verlo. Todo era necesario, murmuró Langley por fin, su voz suave y deliberada. Su tono es firme, pero hay un matiz de justificación en su voz. Hablas de moralidad, señorita Graves, pero no ves el diseño. Edmund Ashford era imprudente, lo habría destruido todo, y Richard, pausa breve. Una leve sonrisa fantasma cruza sus labios. Debería haber sabido mejor que entrometerse en cosas más allá de su comprensión. La señorita Graves inclinó su cabeza, estudiándolo con una intensidad tranquila, y sin embargo, aquí está, doctor, atrapado en la misma telaraña que tejió. Su voz es un filo de acero envuelto en terciopelo. Los dedos de Langley se enroscaron, luego se relajaron. Una respiración calculada, un parpadeo de pensamiento, siempre un paso adelante, pero no esta noche, ya no. Haces que suene tan simple, dijo suavemente, pero la verdad, señorita Graves, nunca es simple. No, coincidió ella, su voz como el susurro de una cuchilla que se desenvaina, pero es ineludible. Un peso cae sobre la habitación con sus palabras. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, un movimiento, sutil, intencional. Langley cambió su peso, sus ojos corriendo al corredor, calculando sus probabilidades. Un error, una aguda ingesta de aliento de Lady Celeste, fue su única advertencia. El inspector Hall fue más rápido. En un movimiento certero, se apoderó del brazo de Langley, retorciéndolo detrás de su espalda. El médico se tensó, un silbido agudo escapó entre sus dientes cerrados, pero la resistencia era inútil. El bocado de las esposas de hierro se cerró contra sus muñecas. Una finalidad se asentó sobre la habitación, más pesada que la tormenta más allá. Se acabó, dijo Hale, su voz baja, decisiva. Langley exhaló por su nariz, su expresión ilegible. Es una chispa de algo en sus ojos,
no miedo, sino algo mucho más peligroso, un secreto aún por hablar, una verdad aún enterrada. La señorita Grace lo vio, y ella lo sabía. Este no fue el final. Cuando Langley fue conducido fuera de la habitación, el gran reloj en el pasillo golpeó la medianoche, y en algún lugar, en las sombras de Blackthorn Hall, el pasado esperó, paciente como siempre. La puerta gimó detrás de él, pero el eco de las últimas palabras de Montrose se demoró como los últimos temblores de un terremoto. La señorita Eleanor Grace se sentó inmóvil, el indicio más leve de diversión en su mirada, como si la amenaza de Langley hubiera sido poco más que el berrinche de un niño petulante. Al otro lado de la habitación, la tormenta afuera arrojó sombras inquietas sobre los rostros de los que quedaron atrás. Chimquí semino como me quibaise, 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 chimquí semino como me quibaise. Sarah Barnes se sentó encorvada, sus manos temblando mientras limpiaba los restos de un dolor de larga data. Ella no lo hizo, susurró, con voz frágil como el vidrio. Mi madre, ella no. La señorita Graves inclinó ligeramente la cabeza. No, querida, ella no. Sus palabras se asentaron sobre Sarah como un exorcismo, liberándola de los fantasmas que la habían atormentado durante años. Lady Celeste Ashford se puso de pie, sus movimientos precisos, casi mecánicos. Saldré de Blackthorn Hall, anunció, su voz medida pero distante, como si ya hubiera comenzado a desentenderse del lugar. Esta casa ya no me pertenece. Nadie discutió. Algunas heridas no podían ser reparadas, algunos fantasmas no podían ser desterrados. Horas después, la tormenta había pasado, dejando atrás una niebla que se acurrucaba en las calles del pueblo como algo vivo. La pequeña tienda de té en Hawthorne Lane era cálida, el aire espeso con el aroma de bollos y bergamota. La señorita Graves se sentó junto a la ventana, su té humeante a su lado, sus manos metódicamente trabajando en sus agujas de tejer. Clic, 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 un ritmo tan estable como el giro del mundo. Frente a ella, Sebastian Wells se reclinó en su silla, con una sonrisa mezcla de diversión y algo ilegible. Bueno, señorita Graves se arrastró. Otro caso resuelto. Si sigues así, Scotland Yard puede encontrarse sin trabajo. Una sonrisa lenta y conocida parpadeó en las esquinas de los labios de la señorita Graves. Lo dudo mucho, señor Wells. La estudió, sus dedos tamborileando distraídamente contra su vaso. Guine, lo sabías todo el tiempo. Una pausa, la leve arqueada de una ceja. Algunas cosas, murmuró ella, tomando un sorbo de té, son simplemente una cuestión de espera. El reloj en la plaza del pueblo marcó la hora, y más allá de la ventana, el mundo siguió adelante, pero en las tranquilas profundidades de su mente, la señorita Graves sabía, los secretos no mueren tan fácilmente. Blackwood Hollow se hundía en su silencio nocturno. La campana distante de la iglesia marcaba la hora. Las lámparas, atenuadas detrás de las ventanas cerradas. Las voces, suavizadas en murmullos de buenas noches, era la ilusión de la paz. Se recostó en su silla, su mirada perdida en el estudio más allá de la sala de estar. La puerta, apenas entreabierta, lo suficiente para que el tenue resplandor de la lámpara se filtrara sobre la alfombra. Una pequeña astilla de luz, extendiéndose hacia el gemelo de oro. Una acusación silenciosa se había encontrado en el salón de Ashworth House. Un detalle fuera de lugar, en un crimen meticulosamente construido. Nadie lo había reclamado, ni el señor Sinclair, que se había marchado con una urgencia demasiado controlada, ni la señorita Alden, cuyo silencio era casi estudiado, ni siquiera Sebastian Wells,
cuyo encanto fácil jamás logró enmascarar los bordes afilados de su verdadera naturaleza. Los había observado a todos. Una vacilación, un parpadeo de inquietud, la forma en que un nombre pronunciado en voz alta podía apretar una garganta, contener un aliento. El té en su taza se había enfriado hacía tiempo. Aún así, lo llevó a sus labios. Saboreó el peso de la porcelana, el rastro amargo de bergamota. Era un ritual familiar, uno que mantenía sus manos firmes, sus pensamientos medidos. El caso había sido resuelto, el pasado desenterrado, y sin embargo, el pasado tenía una forma de persistir. Los secretos no mueren. Esperan, en letras olvidadas, en un solo gemelo perdido, en la duda de un mentiroso que aún no había sido descubierto. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, el cristal tembló. En lo profundo de Ashworth House, un reloj resonó en la oscuridad, medianoche. El peso de la noche presionó sobre ella, pesado con algo inacabado. La señorita Graves dejó su taza a un lado. Sus dedos recorrieron la carta por última vez, antes de doblarla. El fuego titiló, las últimas brasas iluminando la habitación con un resplandor efímero, antes de sumirla en sombras más profundas. Algunos creen que el pasado puede ser enterrado, que lo descubierto puede dejarse atrás, pero ella sabía la verdad, siempre lo había sabido. Y mientras se sentaba en la quietud de su estudio, contemplando el solitario gemelo de oro brillando bajo la lámpara, lo supo con absoluta certeza. Este misterio no había terminado.